En este vídeo veremos los contrastes para K grupos independientes. Estos contrastes de hipótesis son aquellos en los que tenemos una variable de agrupación que tiene más de dos grupos, tres o más, y tenemos una variable de contraste de tipo cuantitativo, de tipo escala. Bien, la base de datos que tenemos abierta en este caso es un extracto de datos de las evaluaciones PISA de 2018 y bueno, se han sacado de ahí pues la variable país. Tenemos en concreto, bueno, aquí salen todos, tenemos en concreto 4 países: Grecia, Italia, Portugal y España. Luego tenemos la variable género, hombre o mujer, si la persona es repetidora o no es repetidora, y estas son todas las variables categóricas, y luego las variables de escala: nivel socioeconómico familiar, resiliencia del estudiante, sentimiento de pertenencia al centro, la percepción del estudiante sobre si ha recibido bullying o recibe bullying en el centro educativo, y luego dos medidas de rendimiento, una en matemáticas y otra en ciencias. Bien, de todas estas variables solamente tenemos una, que es el país, que tiene más de dos categorías, una variable categórica que tiene más de dos categorías, que es el país, ¿no? Porque el género y repetidor son dicotómicas, por lo tanto haremos los contrastes con la variable país. El primer contraste que haremos será el siguiente. Vamos a comprobar si el rendimiento en ciencias de los estudiantes es diferente en función del país de procedencia. Lo primero que tendremos que hacer será comprobar si la distribución de la variable rendimiento en ciencias, vamos a ponerlo aquí, variable de contraste, rendimiento en ciencias, y variable de agrupación, en este caso, país de procedencia. Este es el caso que tenemos y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es comprobar si el rendimiento en ciencias se distribuye de manera normal en cada uno de los países. ¿Cómo haremos eso en HASP? Pues fijaos, tenemos que ir a descriptivos, decirle al programa que queremos dividir el archivo por la variable país para que me haga los análisis en cada país por separado. Vamos a quitar aquí que tengo de antes una cosita. Ahí. Dividimos el archivo por país y en estadísticos le pedimos, vamos a quitar todo lo que está puesto por defecto y vamos a poner solamente la prueba de normalidad, que en este caso es el test de Shapiro-Wilk. Seleccionamos ese test y añadimos aquí la variable rendimiento en ciencias. Una vez que lo tenemos, aquí está el resultado del estadístico de contraste de Shapiro-Wilk y debajo el p-valor, la significación. Dado que estos 4 valores están por encima de 0,05, nos encontramos con que sí que es la variable rendimiento en ciencias, sí que se distribuye normalmente en los 4 grupos de estudiantes, en los españoles, portugueses, italianos y griegos. Por lo tanto, podemos continuar con el contraste de hipótesis paramétrico. Así que, nada, una vez visto esto, vamos a ir a pedir el ANOVA de un factor, que es el test paramétrico. Para ir ahí tenemos que hacer clic en ANOVA y aquí en la primera opción, en la opción que pone ANOVA. Y ya se nos abre aquí la ventanita, pues lo que tenemos que hacer es añadir como factor fijo la variable de agrupación, en este caso país, y como variable dependiente la variable rendimiento en ciencias. La añadimos y aquí nos aparece el contraste principal. Pero antes de comprobar los resultados del contraste principal tenemos que ver el segundo supuesto previo, que es el supuesto de igualdad de varianzas. Recordad que el ANOVA o el contraste para K grupos independientes, igual que el de dos grupos independientes, requiere de la comprobación de dos supuestos, la normalidad y la homocedasticidad. Así que vamos a pedir el test de homogeneidad, le pedimos y aquí lo tenemos, es el test de Leven de igualdad de varianzas. La significación, el p-valor en este caso, está por encima de 0,05, claramente por encima, y por lo tanto aceptamos hipótesis nula, igual que nos ocurría en la comprobación de normalidad. Aceptamos en este caso también la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Por lo tanto, ya hemos comprobado que existe tanto normalidad como igualdad de varianzas, por lo que podemos aplicar el contraste paramétrico. Así que vamos a quitar el test de homogeneidad para que no nos moleste y este es el contraste principal de la ANOVA que tenemos que interpretar.
Fijaos que los valores a los que tenemos que hacer caso son al estadístico de contraste F, 6,146, y al valor de la significación. Está por debajo de 0,05, está muy por debajo, está por debajo de 0,01, y por lo tanto sí que existen diferencias significativas en las medias del rendimiento en ciencias en función del país de referencia. Vamos a profundizar un poquito más en este resultado, ¿cómo? Pidiendo los estadísticos descriptivos y pidiendo también el estadístico del tamaño del efecto. Así que pedimos ambos. En este caso el estadístico del tamaño del efecto general de la ANOVA de un factor es el eta cuadrado, que se interpreta, recordad, como un tamaño del efecto bajo cuando el valor está por debajo de 0,01 o alrededor de 0,01, tamaño del efecto medio cuando está alrededor de 0,06 y tamaño del efecto alto cuando está alrededor de 0,15 o superior a 0,15. En este caso tenemos un tamaño del efecto medio porque está cerca de 0,06. Por lo tanto, podemos confirmar que existen diferencias significativas en el rendimiento en ciencias en función del país con un tamaño del efecto medio. Viendo las puntuaciones medias del rendimiento en ciencias, que lo hemos pedido aquí en los descriptivos, vemos que efectivamente en Grecia los estudiantes griegos tienen rendimientos en la media más bajos que los compañeros. ¿Cómo podemos saber entre qué países existen las diferencias significativas? Pues haciendo las pruebas post-hoc. En este caso, iremos a los test post-hoc y para pedirlo simplemente añadimos la variable de agrupación aquí al lado derecho. Lo añadimos y fijaos que ya aquí abajo me han salido la tablita de las pruebas post-hoc. Como tengo un contraste paramétrico en el que haya además homogeneidad de varianzas, no tenemos que cambiar nada más, simplemente seleccionar aquí el tamaño del efecto, el ajuste que utilizaremos en las pruebas post-hoc es el ajuste de 2K, que es el que viene por defecto seleccionado en el programa, y añadimos el tamaño del efecto. Y ya nos aparece. Aquí lo que nos está diciendo el programa es que la comparación Grecia con Italia, vamos a ver el p-valor, que es esta p de Tukey, esta es la significación, resulta significativa. Es decir, existen diferencias significativas entre Grecia e Italia. También existen diferencias significativas entre Grecia y Portugal. Este valor también está por debajo de 0,05. También entre Grecia y España. Aquí lo vemos. Y entre Italia y Portugal, entre Italia y España y entre Portugal y España no existen diferencias significativas. Y los tamaños del efecto de estas diferencias, que sí que han resultado significativas de Grecia con el resto, pues están entre un tamaño del efecto medio y alto. Entre medio y alto, más medio que alto, ¿no? Por lo tanto, se observa que efectivamente el rendimiento en ciencias de Grecia es significativamente más bajo que el rendimiento en ciencias del resto de estudiantes de los otros países. Mientras que entre Italia, Portugal y España no existen diferencias significativas en el rendimiento en ciencias. Si tenéis dificultades para entender bien estas dos tablas, siempre podríamos pedir un gráfico de estadísticos descriptivos en esta opción de Descriptive Plots, en el que vamos a ver un poquito mejor esto. Fijaos, vamos a añadir aquí en eje horizontal el país y ya nos aparece por aquí las líneas. Incluso podemos añadirle los intervalos de confianza a partir de los errores estándar. Y fijaos que ya me aparece que efectivamente el intervalo de confianza alrededor de la media de Grecia está claramente por debajo de Italia, Portugal y España, mientras que el resto, estos tres países, pues tienen la misma media a nivel poblacional. Se puede considerar que el rendimiento en ciencias de los estudiantes de estos tres países, pues son iguales, ¿no? Ahí lo vemos. Bien, ya hemos resuelto el primer caso. En este caso existen diferencias significativas de tamaño medio entre Grecia y el resto de países. Esa sería la conclusión. Vamos al segundo contraste. Vamos a comprobar también si el rendimiento, en este caso en matemáticas, es diferente en función del país. Por lo tanto, en este caso, tenemos una variable de contraste, que es el rendimiento en... Vamos a ver. Aquí. Una variable de contraste, que es el rendimiento en matemáticas, y una variable de agrupación, que es el país de procedencia. Vamos con ello. Volvemos a los descriptivos para comprobar la normalidad. Vamos a volver a los estadísticos descriptivos. Sustituimos rendimiento en ciencias por rendimiento en matemáticas. Y por aquí arriba nos aparecerá. Ahí lo seleccionamos y en este caso,
fijaos que la significación está por encima de 0,05 también en los 4 casos, en los 4 grupos. Con que hubiera un solo grupo en el que no hubiera normalidad, recordad que ya tendríamos que hacer el contraste no paramétrico de la H de Kruskal-Wallis. Pero en este caso sí que hay normalidad, por lo que podemos continuar con el contraste paramétrico de la ANOVA de un factor, que es este ANOVA. Así que vamos a empezar de cero, vamos a quitar este ANOVA y volvemos a empezar de cero otro ANOVA. Vamos a añadir país como factor fijo y rendimiento en matemáticas como variable dependiente. Primera comprobación, homocedasticidad o segunda comprobación, ¿no? Sí que tenemos normalidad, vamos a ver si tenemos homogeneidad de varianzas. En este caso, el test de Leven, fijaos que este valor está por debajo de 0,05, por lo que rechazo la hipótesis nula y no existe igualdad de varianzas. ¿Esto qué implica? Que tenemos que utilizar podemos utilizar la ANOVA, pero con una corrección de los valores para ajustarse mejor a esta falta de igualdad de varianzas. ¿Qué corrección utilizaremos? Pues esta que dice Brown-Forsyth. Vamos a seleccionarla y fijaos que ahora nos aparece la tabla de la ANOVA con unas dos primeras filas que pone aquí known, es como que no ha hecho corrección de homogeneidad, y otra que pone Brown-Forsyth. Nos tenemos que fijar en estas filas. Para ver la tabla un poco más fácil, podemos quitar aquí el known y ya en la tablita nos aparecerá nada más la corrección de homogeneidad de varianzas de Brown-Forsyth, que la hemos aplicado porque no tenemos igualdad de varianzas entre las varianzas del rendimiento en matemáticas en cada uno de los países. Observando los valores vamos a pedir también el tamaño del efecto y los descriptivos. Vamos a echar un vistazo a los valores entonces. Observamos que sí que hay diferencias significativas en el rendimiento en matemáticas entre los grupos, con tamaño del efecto medio, de nuevo, valor alrededor de 0,06, y que los rendimientos medios nuevamente son más bajos en Grecia que en el resto de países. El rendimiento en matemáticas. Nos ocurre lo mismo, parece que nos estaba ocurriendo con el rendimiento en ciencias. Vamos a comprobar esto con las pruebas post-hoc. Por aquí, bueno, ya podemos quitar la comprobación de homogeneidad. Nos vamos a post-hoc, lo pedimos por países y en este caso, cuidado porque no podemos utilizar Tukey, porque Tukey no hace la corrección de homogeneidad, sino que tendremos que utilizar el ajuste de Games-Howell, que es el ajuste preciso para cuando tenemos falta de homogeneidad de varianzas entre los grupos. Pediremos también el tamaño del efecto y... tenemos que poner el ajuste de Games-Howell y luego pedir la corrección también de Tukey en este caso, no hay problema. Con esto tenemos que mantener Tukey. Mantenemos Tukey, pero añadimos aquí, en lugar de no tener seleccionado Games-Howell, lo tenemos que seleccionar. Bien. Y aquí tenemos la tabla, podemos quitar el estándar para no ver esta tabla, que es la que no hace la corrección de la falta de homogeneidad. Quitamos esto y ya tenemos aquí la tabla de las pruebas post-hoc con el ajuste de Games-Howell para la falta de homogeneidad de varianzas, que es la que tenemos. Y en este caso, fijaos que nos encontramos con diferencias significativas entre Grecia e Italia y entre Grecia y España. Y no hay diferencias significativas entre Grecia y Portugal, ni entre Italia, Portugal y España. Tenemos el caso muy parecido al anterior, pero sin diferencias significativas en el rendimiento en matemáticas entre Grecia y Portugal. Por lo tanto, podríamos decir que los estudiantes griegos tienen rendimientos significativamente inferiores a los estudiantes italianos y a los estudiantes españoles, pero no a los estudiantes portugueses, mientras que entre Portugal, España e Italia no hay diferencias significativas. Podríamos pedir el gráfico. Vamos a pedirlo. Le añadimos las barras de error. Y aquí lo tenemos. Vamos a pedir con el intervalo de confianza, que es lo que hemos estudiado en el primer tema. Y fijaos que Portugal, lo que está ocurriendo aquí es que la desviación típica del rendimiento en matemáticas de Portugal es mucho más alta que el resto, 1,2 sobre 0,9, 0,8 y 0,7. Y por eso el intervalo de confianza de Portugal alrededor de la media, vamos a poner un poquito más grande esto, es más grande. Al ser más grande este intervalo de confianza, ese intervalo se acaba solapando con el intervalo de Grecia y es por eso que no hay diferencias significativas en el rendimiento entre Grecia y Portugal, aunque sí que las hay por poquito, ¿verdad?, entre Grecia e Italia y Grecia y España. Bien, por lo tanto, vamos a copiar esto que nos sirve, lo que he puesto aquí.
Nuevamente existen diferencias significativas de tamaño medio entre Grecia y tanto España como Portugal, creo, si no me equivoco. Tanto España como Italia. No hemos pedido en este caso el tamaño del efecto de las pruebas post-hoc, podríamos pedirlo también. Vamos a pedirlo, post-hoc, y le pedimos, lo tenemos que pedir para la tabla estándar, esto lo tenemos que hacer así, entonces fijaos que me aparece la tabla estándar y tendríamos que analizar esta D de Cohen, en este caso, ¿no? Y los tamaños del efecto entre Italia y Grecia y España pues son de tamaño medio tirando un poquito más a alto, mientras que en el caso de entre Grecia y Portugal es medio bajo y en el caso de las otras comparaciones bajo. Bien. Y por último, entonces medio alto, y por último vamos a hacer la última comprobación, que es comprobar si la percepción de bullying recibido por parte de los estudiantes es diferente en función del país de procedencia. Vamos a copiar esto. Y en este caso, la variable de contraste sería bullying recibido. Aquí lo tenemos. Y la variable de agrupación país de procedencia. Así que vamos a hacerlo. Quitamos este ANOVA y en los estadísticos descriptivos quitamos rendimiento en matemáticas y añadimos la variable bullying recibido. En este caso, fijaos que no hay normalidad en ninguno de los grupos. Al no haber normalidad en ninguno de los grupos, tenemos que aplicar un contraste no paramétrico. Estos valores están todos por debajo de 0,05. Con que hubiera un solo grupo que no hubiera normalidad, aplicaríamos también el contraste no paramétrico. ¿Dónde aplicamos este contraste? Pues bien, nos vamos a la ANOVA, añadimos país como factor fijo, bullying recibido como variable dependiente y fijaos que tenemos, vamos a quitar el modelo para que no nos salga aquí el contraste paramétrico, que no nos moleste y que no nos equivoquemos. Y fijaos que tenemos aquí la última opción que dice no paramétricos. Y en este caso podemos añadir el test de Kruskal-Wallis. Bueno, sí que tenemos que añadir el modelo, no nos permite hacerlo de otra manera, pues nada, lo añadimos, vale. No quitamos lo de modelo y simplemente pedimos no paramétricos, pedimos ahí el país. Y fijaos que tenemos que hacer caso a esta última tabla y en este caso nos encontramos con que no hay diferencias significativas en el bullying recibido, en la percepción de bullying recibido en función del país. Este valor está por encima de 0,05. En caso de que sí que hubiera diferencias significativas, pues tendríamos que aplicar la prueba post-hoc con el ajuste, en este caso, no de Gibbs-Howell, sino de Dan, el ajuste de Dan. Y con este ajuste saldrían aquí unas pruebas post-hoc en las que tendríamos que atender a esta significación para ver entre qué grupos hay diferencias significativas. En este caso, como en el contraste principal no hay diferencias significativas, tampoco las hay entre los grupos, ¿no? Podríamos echar un vistacito un poco más profundo a estos datos, pues viendo los estadísticos descriptivos, ¿no? Vemos que la tasa de bullying percibido que se recibe es más alta en Grecia y en Italia que en España y en Portugal. Portugal tiene el valor más bajo, España muy cercano, Italia entre medias y Grecia un poquito más por arriba, ¿no? Pero esas diferencias no son suficientes para considerarlas a nivel poblacional significativas y por lo tanto los niveles de bullying recibidos son iguales, se pueden considerar iguales en los 4 países. Como conclusión, los niveles de bullying recibido son iguales en los 4 países. No existen diferencias significativas. Bien, pues nada, hasta aquí este vídeo del contraste de K grupos independientes.